Gracias a todos. En primer lugar, agradecerles estos 3 días que compartimos aquí en la Facultad de Teología, al Padre José, como encargado de la facultad. Y en esta última exposición voy a intentar hacer un acotado resumen de dos contrarrevoluciones que son muy similares. Y me han pedido principalmente abocarme más a la primera, que está titulada La contrarrevolución de la Vendée francesa, y un poquito menos, quizás al tema que yo más conozco y el que más me he dedicado, que es la contrarrevolución cristera, los cristeros mexicanos. La razón por la que me voy a dedicar más a la primera parte y no a la segunda es porque quizás la contrarrevolución francesa es menos conocida que la cristiada, sobre todo en los últimos años. Aquí en Hispanoamérica hemos tenido la posibilidad de conocer un poco más a partir de una película famosa salida hace algunos años sobre lo que fue la persecución religiosa en México. Vamos a abocarnos entonces primero a la contrarrevolución de la Vendée, la contrarrevolución francesa. Son muchos los libros acerca de la Revolución Francesa. Al decir de sentido común, ha sido quizás la culminación de un proceso de liberación en la historia, de la liberación de los reyes, de la iglesia y de sus creencias, donde, según dicen algunos manuales, el hombre y el pueblo se dio cuenta de que era libre. Libre de las jerarquías, libre de los dogmas, libre de la moral, libre de la tradición. Ni trono, ni Dios, ni culpa, ni guerra, ni cárceles. Prohibido prohibir, jauja, paz y felicidad universal, y 20.000 etcéteras más. Se trata de un dogma muy conocido y repetido en la historia por los divulgadores oficiales. Y si no hagamos la prueba, preguntémosle a un universitario común, pedestre, medianamente, entre comillas, cultivado, cuáles son las ideas que le vienen a la cabeza cuando escucha decir las palabras Revolución Francesa. Muy probablemente nos va a responder con estas frases: democracia, siglo de las luces, libertad, igualdad, fraternidad, revolución y soberanía popular, tolerancia, lucha por los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se equivoca en la repetición. Es lo que se viene explicando al menos hace 200 años en nuestros colegios y en nuestras universidades. Con el objeto de dar un pantallazo más bien general acerca de esta famosa y gloriosa Revolución Francesa, vamos a intentar desmenuzar brevemente 3 temas. En primer lugar, muy brevemente los hechos. En segundo lugar, la ideología encarnada. Y en tercer lugar, algo que tampoco se conoce o casi nada, ¿cuál fue la respuesta del pueblo ante la Revolución Francesa? Rondaba el año 1789. Francia se encontraba en una situación financiera decadente. Era, al decir de algunos historiadores, un país rico en un estado pobre, con un rey debilitado moralmente, el rey Luis XVI, y una deuda externa demasiado grande. Todo hacía pensar que la bomba de tiempo iba a estallar rápidamente. Como si fuese poco, los ministros que rodeaban al rey eran en mayor o menor medida contrarios a la misma monarquía y también incluso a la misma religión católica. Frente a todo esto, el rey se veía en una disyuntiva y, haciéndose violencia, incluso intentaba aumentar los impuestos contra el pueblo. La decisión no era fácil, lo sabía, pero no quedaba otra salida. La medida traería inmediatamente un gran descontento en la burguesía y los altos mandos militares. Todavía se debían sueldos en las campañas realizadas. Por último, como cereza del postre, las malas cosechas, las sequías entre 1788 y 1789 van a hacer que las reservas del tesoro del rey Luis XVI se terminasen por agotar. Algo olía mal en Francia. Las de arriba eran solo las causas próximas de los que se vendría. Ya desde años atrás la revolución había comenzado en las mentes, en las plumas de ciertos propagandistas, escritores, autodenominados iluminados. De ahí se conoce como el siglo de las luces, ¿no? Los iluministas, que como formadores de opinión, como si uno dijera periodistas de nuestra época, transmitían lo que les dictaba la luz de la razón, según decían. Y sobre esto afirmaba un escritor francés de la época de la Revolución Francesa, Antoine de Rivarol, cito: «Los filósofos enseñaron al pueblo a burlarse de los sacerdotes, y los sacerdotes no estaban en condiciones de hacer respetar al rey,
causa palmaria del debilitamiento de poderes. La imprenta es un autor contemporáneo de la Revolución Francesa. La imprenta es la artillería del pensamiento. No es lícito hablar en público, pero es lícito escribir cualquier cosa. Y si no se puede tener un ejército de oyentes, es posible tener un ejército de lectores. Toda la preparación de la Revolución Francesa a lo largo de todo el siglo XVIII, todo el año 1700, van a ser de al menos muchos, entre comillas, filósofos conocidos en cuanto a los nombres. Por ejemplo, Voltaire, por ejemplo, Montesquieu, por ejemplo, Rousseau, grandes pensadores revolucionarios que eran conscientes que ellos no iban a ver todavía la revolución, la caída de la monarquía y finalmente la destrucción de lo que era el sacerdocio católico, que buscaban esto, por cierto. Pero eran conscientes de que estaban preparando por medio de una revolución cultural lo que iba a ser después una revolución realmente armada. El fermento estaba listo. Ante la conmoción nacional que se vivía, el rey, a petición del Parlamento, convocó a los Estados Generales en el Palacio de Versalles. Esta institución era un órgano consultivo, es decir, de consejo, representado por los tres estamentos principales de la sociedad: la nobleza por un lado, el clero y el tercer estado, llamado así, o burguesía, que actuaba en representación del pueblo con un voto único por estamento. En esta oportunidad, la convocatoria hizo que se distribuyesen del siguiente modo: 291 por parte del clero, 270 por parte de la nobleza y 578 por parte del pueblo llano. En este sentido hay que resaltar que el pueblo, entonces, en sí mismo como tal, no participó nunca de modo directo en las deliberaciones. La falta de educación, la poca instrucción para los asuntos públicos, hacían que naturalmente el pueblo delegase su representación en los pequeños burgueses, sobre todo abogados en Francia, quienes eran los que se veían directamente afectados por la crisis económica y por los nuevos impuestos. De hecho, como vamos a ver más adelante, el pueblo francés siempre había guardado un gran cariño por el rey y por la monarquía. Como señala un historiador francés, Jean Sévillat, en un libro llamado Históricamente Incorrecto, muy buen título, ¿no? Históricamente Incorrecto, como diciendo, hay cosas que no se pueden casi decir, incluso en Francia. El tercer estado, bajo la presión de una minoría activista, se declaró rápidamente mandatario de toda la población y el 17 de junio de 1789 hizo declarar la Asamblea Nacional, una especie de gobierno provisorio, jurando no separarse hasta haber dado una nueva constitución a Francia. A partir de este momento, decían, la soberanía ya no residía en el monarca, sino en el pueblo y en sus representantes, sobre todo en sus representantes, es decir, ellos. La revolución política era casi un hecho. Los opositores al régimen monárquico, aprovechando la debilidad del rey Luis XVI y lo caldeado de los ánimos, vieron oportuno levantar a la población parisina y dirigirla hacia la antigua cárcel de la Bastilla, donde se encarcelaban a los presos políticos, signo de la tiranía monárquica y de la intolerancia feudal, según decían. Esto era el 14 de julio de 1789. A partir de la toma del control por parte de la burguesía, todo estaba dicho. Los Estados Generales, convertidos ya en Asamblea Nacional, comenzaban poco a poco a legislar ante la mirada atónita de un rey. Los revolucionarios se habían dividido en dos partidos: los jacobinos, más extremistas, y los girondinos, más bien de tendencia liberal. A partir de acá, según los que se dedican a la ciencia política, sobre todo a la historia de las ideas políticas, vienen las denominaciones de izquierda, derecha y centro, porque se ocuparon justamente estos lugares en el momento de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las razones o los motivos que se tomaron? Repasemos algunas medidas tomadas en esos poquísimos días posteriores al 14 de julio de 1789. En primer lugar, el poder real pasó de manos del rey a un grupo de burgueses. En segundo lugar, para evitar futuras restauraciones, se ejecutó en nombre de la libertad al mismo rey Luis XVI, a su esposa María Antonieta y a toda la familia real. Se introdujo el matrimonio civil, se facilitó el divorcio, se equipararon los hijos legítimos a los hijos naturales, se logró la subvención de las prostitutas para mantener a la plebe ocupada,
Se procedió al asesinato liso y llano de todos los detenidos por sospecha, entre comillas, contra la República, se llamaba así a partir de ahora, después de la monarquía. Se ejecutó a miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, por el solo hecho de profesar la fe, profanando las tumbas y los lugares sagrados. Son cosas que no se conocen de la Revolución Francesa, que ahora poco a poco vamos a intentar ver. En contra de lo que el pueblo quería, la Asamblea Nacional, con un odio visceral contra todo lo que denotara un sesgo de tradición, iglesia, rey, monarquía, intentaba arrasar con todo y comenzar desde cero, al punto tal que llegó a sustituir el calendario gregoriano por otro calendario nuevo llamado el calendario republicano. Cristo ya no existía, ya Cristo no era el rey de Francia. Los meses, enero, febrero, marzo, fueron rebautizados. Las semanas se transformaron de jornadas de 7 días a jornadas de 10 días, solamente para olvidar el día domingo, el día del Señor. Las fiestas se trocaron en fiestas nacionales: Día de la Juventud, Día de la Agricultura, Día de la Naturaleza, e incluso se llegó a cambiar el Padre Nuestro. Nosotros decimos el Padre Nuestro, Adveniat regnum tuum, decimos en latín, en castellano, venga a nosotros tu reino. Cambiaron el texto incluso en latín. En vez de Adveniat regnum tuum, comenzaron a decir Adveniat republicam tuam, venga a nosotros tu república. Hasta ese punto llegaba la ideología que quería meterse incluso en las oraciones o en la oración principal que nos dejó nuestro Señor. En la Catedral de París, la famosa Catedral de Notre Dame de París, se proclamó el culto a la diosa Razón y, profanando el templo, se llevó a una conocidísima prostituta que bailó semidesnuda en el mismo altar mayor de la catedral. Escuchen bien, de las 300 iglesias que tenía París en 1789, solo quedaron en pie 30 iglesias. El resto fueron convertidos en cabarets, en lugares de baile o simplemente destruidas. El Estado francés pagaría por cada piedra proveniente de las iglesias. En un acto de salvajismo, se abolió solemnemente la religión católica, creando para ello un nuevo culto oficial al Ser Supremo, del cual el militar Robespierre va a ser en el futuro su sumo sacerdote. Porque no existen los pueblos completamente ateos. Se cambia una religión por cambiarla por otra. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Fue pacífica esta revolución que nos trajo la libertad, la igualdad, la fraternidad, los derechos humanos, la democracia, la soberanía popular? ¿Todo el mundo aceptó fácilmente esto sin ningún problema? ¿Qué conoce un católico normal, un católico promedio sobre la Revolución Francesa? Quizás poco o solamente lo que escuchamos en las escuelas, en las universidades. Poco a poco y después de casi 150 años comenzó a escribirse contra, o mejor dicho, lo que fue realmente, según las fuentes, la medida tomada por el gobierno contra el pueblo de modo popular. El levantamiento popular de la Vendée de este tema es lo que yo quería intentar al menos divulgar, que ustedes conozcan qué cosa fue esto y cómo existió. Cito un texto. Entonces sonó el toque de los campanarios de casi 600 iglesias de Francia, llamando al levantamiento de toda la Francia católica. Se lee en un libro acerca de la Revolución. Es que tantas medidas, entre comillas, que se decían populares, en realidad eran todo lo contrario. El francés medio era profundamente religioso, y aunque había recibido una enorme propaganda anticatólica a lo largo de todo el siglo XVIII, todo el 1700, amaba a su iglesia, amaba a su rey, amaba sus tradiciones. Además, el autoritarismo desatado por los nuevos gobernantes, que se sucedían uno a otro gracias a un régimen implantado por el terror, hacían que todo fuera difícil de mantener, salvo por las armas. Entre las medidas que colmaron la paciencia del pueblo francés, en especial de la zona oeste, la región de la Vendée, estuvo una leva forzosa, un reclutamiento forzoso del Comité Revolucionario para una guerra contra el país de Austria, la patria de María Antonieta. Sucedía que la Francia revolucionaria había declarado la guerra a Austria, para lo que necesitaba carne de cañón que fuese al frente de batalla. Antiguamente a la guerra solo iban los nobles, ya que la empresa de la guerra
Era considerada una práctica distinguida, distinguidísima. Pero desde el Renacimiento se venía decretando la obligatoriedad del aislamiento, del alistamiento. Interesante el tema, ¿no? Durante la Edad Media, los que iban a pelear eran gente más bien noble. El pueblo normal, el pueblo sencillo, si era reclutado de modo casi excepcional, pero los que iban a pelear era como una distinción, un honor ir a pelear. A partir del Renacimiento, a partir del humanismo, del naturalismo, poco a poco comienza a mandarse casi como una leva forzosa a la gente más sencilla. Unos 300.000 campesinos del occidente francés fueron enrolados entonces obligatoriamente en una guerra contra Austria. Ante la queja general por tener que levantarse contra una nación hermana, vecina y cristiana, y más bien en nombre de la República más que del rey, la gente naturalmente comenzó a inquietarse. En especial, quienes se levantaron inicialmente fueron los de la región conocida como la Vendée, que pasará a la historia por haber sido el primer pueblo francés pasado literalmente por las armas en nombre de la tolerancia y en nombre de los derechos humanos. En su gran mayoría la condición humilde de ellos y no experimentados en el arte de la guerra, los vandeanos debieron defenderse casi rústicamente y con lo que tenían a mano. Al principio fueron rastrillos, palas, hachas, guadañas, todo servía para luchar en favor del rey y de Dios. A pesar de las enormes bajas y el poco armamento con el que contaban, los contrarrevolucionarios llegaron a dominar toda la región de la Bretaña e incluso planearon entrar a París. Por su parte, el autodenominado Comité de Salud Pública, se llamaba así, como el ministerio encargado de la guerra contra los contrarrevolucionarios, Comité de Salud Pública, fíjense el nombre de esto, ¿no? Tildaba de enfermos o de enemigos del pueblo al mismo pueblo, al pueblo que se levantaba. Para luchar contra los insurrectos se creó un ejército especial cuyo nombre fue Columnas Infernales, se llamó así, o también Columnas Luciferinas, por Lucifer. ¿Qué finalidad tenía? Simplemente exterminar a la población contrarrevolucionaria, incluyendo mujeres y niños. No se escatimó en gastos, hornos crematorios, ahogamiento masivo, fusilamientos permanentes, fueron las prácticas más comunes. Es decir, la revolución popular se levantaba contra el mismo pueblo. Pero, ¿cómo la Revolución Francesa no amaba al pueblo? ¿No era más bien a favor del pueblo? Se pregunta cualquiera. Voltaire, el impío Voltaire, podría contestar él mismo sin matices. Cito, dice Voltaire, el pueblo está en el hombre y en la bestia. Solo los filósofos pueden convertir a las bestias en hombres. El hombre sin cultura, sin experiencia, sin inteligencia, no es menos desgraciado y más digno de odio que los molestos insectos o las bestias más feroces. Fin de la cita. Este es Voltaire, ¿no? La revolución entonces era como el matamoscas de los que no conocían el progreso. Solamente en esa región de la Vendée se llegó a la suma de más de 600.000 muertos. Repito, solo en la Vendée, en la parte oeste de Francia, se llegó a la suma de 600.000 muertos, liquidando bosques y plantaciones, y al estilo bien romano, echaban sal gruesa en la tierra para que no creciera más la hierba. Westermann, uno de los jefes encargados de la campaña contra los contrarrevolucionarios, escribiría en 1793 al Comité de Salud Pública, cito, «Ya no hay más Vendée. Ella ha muerto bajo nuestro sable de la libertad, con sus mujeres y sus hijos. Acabo de enterrarla en los pantanos y en los bosques. Siguiendo las órdenes que me habíais dado, he aplastado a los niños bajo las patas de los caballos. He masacrado a las mujeres que al menos ya no parirán. No tengo un prisionero que reprocharme, pues lo he exterminado. Se fusila sin cesar porque a cada instante llegan estos bandidos que pretenden hacerse prisioneros. Nosotros no hacemos prisioneros. Habría que darles el pan de la libertad, pero la piedad no es revolucionaria». En fin, para el pueblo lo que es del pueblo, como dicen algunos marxistas a veces. La rebelión de la Vendée fue profundamente religiosa.
una feroz respuesta a la ideología ateizante y anticristiana. Se trató de una guerra más bien teológica, de un capítulo de eso que San Agustín llama en la ciudad de Dios, la lucha de la ciudad de Dios contra la ciudad terrena. San Agustín, en una famosa cita de la ciudad de Dios, dice: dos amores crearon dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, la Babel. Y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Había como dos cosmovisiones en pugna. De un lado la impiedad, el sacrilegio, las matanzas sin compasión. Del otro el testimonio de los mártires. Hasta el día de hoy, si uno quiere tomar lo que se llama en la iglesia, en la liturgia, el martirologio romano actual, diría que casi todos los días, si uno hace la experiencia de leerlo, se encuentra con algún mártir de la Revolución Francesa. Mártir absolutamente silenciado y no conocido normalmente por los católicos. ¿Cuáles eran las ideas pacíficas de la Revolución? Como todos intuimos, ni esta ni ninguna revolución ha surgido jamás de un zapallo. Se nos ha hablado hasta el cansancio del siglo de las luces, del siglo de las ideas, de la revolución de la tolerancia, de la igualdad, de la fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las revoluciones nunca nacen solas, sin que al menos alguien haya sido su padre, con un nombre y con un apellido concreto. Fue por el gran influjo de la masonería, esa secta impía y condenada por los papas, la que desde el año 1717 tenía en mente la destrucción del orden establecido y la batalla final contra la Iglesia y contra los valores de la tradición. De allí, varios de sus integrantes van a obrar como verdaderos conjurados con un fin específico: écraser l'infâme, destruir al infame. Cuando Voltaire firmaba al final de sus obras, de sus cartas, siempre firmaba así: destruida la infame. La infame es la Iglesia, para Voltaire. Fue el ya citado Voltaire uno de los más grandes ideólogos de la Revolución. Aunque no llegó a verla en la práctica, como decíamos antes, dejó sentados los cimientos prácticos de la conjuración. Cito a Voltaire: es necesario obrar como conjurados, que los filósofos verdaderos, los filósofos son como los ideólogos, ¿no?, hagan una cofradía como los francmasones, golpeen y oculten la mano. Fin de la cita. Un grupo selecto de intelectuales fue quien llevó adelante los ideales con gran paciencia y laboriosidad. Sus gritos de libertad, igualdad y fraternidad van a quedar hasta el día de hoy esculpidos en cuanto edificio público exista en Francia. ¿Qué significaba para ellos estas tres palabras? Es importante que uno se lo plantee. Veamos en las fuentes de ellos qué significa para un revolucionario francés liberté, égalité, fraternité. Primera, libertad. Si alguien con un poco de seriedad intelectual se dispone a estudiar las teorías de los ideólogos de la Revolución, va a quedar pasmado al ver lo difícil que es encontrar en ellos algún razonamiento favorable a la verdadera libertad del hombre. Así, por ejemplo, el famoso Barón d'Holbach, principal sostén financiero de la gran enciclopedia. La enciclopedia intentó ser una especie de suplantación de la suma teológica del siglo de las luces. Se colocaba una palabra, Dios, se escribían 4 o 5 páginas sobre Dios, y poco a poco se iba, entre comillas, desmitologizando el concepto de Dios. Dios, misa, familia, pueblo. Se iba cambiando el lenguaje, porque una de los modos favoritos de la revolución, de toda revolución, es cambiar el lenguaje. Las palabras engendran conceptos. Afirmaba d'Holbach que los errores del hombre son errores de física y que no existe la intelección hablando estrictamente, pues nuestros pensamientos, estoy citando a d'Holbach, se producen sin que lo sepamos en nuestras acciones. Una especie de determinismo mecanicista, así como el girasol se mueve sin que él lo quiera. Otro pensador llamado Diderot decía en su correspondencia, cito: mirad de cerca
y veréis que la palabra libertad es una palabra vacía de sentido, que no hay y no puede haber seres libres, que no somos sino lo que conviene al orden general, a la organización, a la educación y a una cadena de acontecimientos. He aquí lo que dispone de nosotros invenciblemente. Fin de la cita. Es decir, nos manejamos como mecánicamente, como los animales que se manejan por el instinto, pero no tenemos, según Diderot tampoco, esta libertad, este libre albedrío. Más divertido, hasta incluso más franco, resultaba, de nuevo, Voltaire, al declarar, cito, que el bien de la sociedad exige que el hombre se crea libre, pero sin serlo. En su concepción, somos, cito, una simple máquina que tiene, no sé cómo, la facultad de estornudar por la nariz y pensar por el cerebro. Un grupo de autómatas pensantes donde la libertad es apenas una bella quimera, una ilusión. Fin de la cita. Siguiendo gran estudioso del pensamiento revolucionario, el profesor Xavier Martin, recomiendo mucho los textos del profesor Xavier Martin, se ha dedicado en sus fuentes a estudiar a los pensadores revolucionarios. Podremos decir que tanto Voltaire como el resto de los que prepararon la revolución llegan a practicar sobre los otros, y no menos sobre él mismo, un resuelto desprecio por la propia humanidad, cuya obsesión y agudeza toca a veces lo alucinante, y sobre lo cual no es muy raro que los conocedores arrojen el manto de Noé, lo que muestra una encantadora piedad intelectual, pero perjudica nuestra curiosidad. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ayer lo citamos, otro adalid y puntero intelectual, se las tomaba contra la propia libertad del ciudadano común, declarando, cito, que el ciudadano pasivo, estandarizado, mecánicamente dócil, es el más apropiado para satisfacer los imperativos de un programa tan bien intencionado en su imprecisión. Porque el cristianismo, decía, enerva la fuerza del resorte político y complica los movimientos de la máquina. Fin de la cita. Fíjese cómo Rousseau, el gran Rousseau, entre comillas, que se estudia siempre en las facultades de ciencias sociales, ¿no? Plantea concretamente que necesita un hombre estúpido, dócil, que no piense, que no sea libre, que no se anime a pensar, como decía después Kant. Y no conviene, dice Rousseau, que nadie piense, y menos un católico, porque, estoy citando, el estado de reflexión es un estado contra natura, y el hombre que medita es un animal depravado. Está hablando Rousseau. La libertad, entonces, la verdadera libertad, como dirá Rousseau, estará en obedecer al que suplanta al rey y no en seguir la monarquía. Eso es, dice él, ser verdaderamente libre. Todo era permitido para quien estuviera con la revolución. Voltaire incluso decía que se podía mentir, cito, hay que criticar a los autores que no piensan como nosotros. Hay que envenenar hábilmente su conducta. Hay que presentar sus acciones bajo una luz odiosa. Si los hechos nos faltan, hay que exponerlos, fingiendo callar una parte de sus faltas. Todo está permitido contra ellos. Sigue diciendo todo Voltaire. Mostrémoslos ante el gobierno como enemigos de la religión y de la autoridad. Impulsemos a los magistrados a castigarlos. Golpean y escondan la mano. A la menor crítica, a la menor respuesta, aún a la más moderada y cortés, hay que gritar fuertemente. Calumnia, injuria, sátira feroz, tratando a los adversarios de bribones, fugitivos de la cárcel, hipócritas o locos. Fin de la cita. Este es Voltaire. La hipocresía no tiene límites. Una verdadera libertad habría exigido la abolición de todo tipo de totalitarismo, incluido el de la esclavitud. Pues bien, no hubo nada de esto. Recién 5 años después, cuando la Francia revolucionaria había perdido el control de sus tierras en ultramar, comenzó a promover la libertad para los esclavos. Es decir, cuando no tenía más la posibilidad de conseguir nuevos esclavos, decretaba la libertad. Sin embargo, el innoble tráfico fue discretamente retomado desde el directorio y para acabar esta detestable institución fue oficialmente restablecida en 1802
sin oposición por una clase política poblada de ex-revolucionarios. Repito, por si uno se perdió. La Revolución Francesa reinstauró la esclavitud en nombre de la libertad. Claro. Pero también se decía que la revolución nos hacía iguales frente a la desigualdad que planteaba la monarquía. Liberté e égalité ahora entonces, igualdad. Aunque Rousseau era un depravado, desde su juventud se paseaba por las calles, basta con leer cualquier biografía de Rousseau para ver la mentalidad de un trastornado, verdadero trastornado, a veces hacía preguntas inteligentes. Cito: ¿cómo una multitud ciega que a menudo no sabe lo que quiere, puesto que raramente sabe lo que es bueno, llevaría a cabo una empresa tan grande, tan difícil como un sistema de legislación? Decía, planteando que algunos entonces son más iguales que otros. La respuesta que él mismo se daba era aún más inteligente. Cito: hay que manejar a la población. Es necesario hacerle ver los objetivos, algunas veces tales como deben parecerles. Y de paso hay que transformar nada menos que la naturaleza del hombre, pues percibía, cito, una secreta oposición entre la constitución del hombre y la de nuestras sociedades. En síntesis, como no todos somos iguales, hay que socializar al hombre y adaptarlo al nuevo régimen para que sea igual a los otros. En la misma línea hay que embaucarlo fabricándole, digo, en palabras de él, de Rousseau, la ilusión de la libertad. El hombre tiene que imaginar, tiene que ilusionarse con esto que soy libre, sin serlo. En el Emilio, famoso libro de Rousseau, dice, cito: no hay dominio tan perfecto como el que conserva la apariencia de libertad. Uno cautiva así la libertad misma. Sin duda, no debe hacer lo que quiere, pero no debe hacer sino lo que tú quieres que haga. Fin de la cita. Esto es el Emilio, es un libro muy famoso de Rousseau. Cualquiera lo puede ver en biblioteca, ¿no? Y está escrito. Había que tolerar todo menos a los distintos, como dirían hoy algunos. Un amigo una vez en el trabajo me decía, antes de ser sacerdote, yo no quiero que todos piensen igual, yo quiero que todos piensen como yo. No había respeto por las minorías. Sigue diciendo Rousseau, hay incluso una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano o súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creerlos, el Estado puede desterrar a cualquiera que no los crea. Puede desterrarlo no como un impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar su vida, si es necesario, a su deber. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, los dogmas de la revolución, y se conduce como no creyéndolos, sea castigado de muerte. Ha cometido el mayor de los crímenes. Fin de la cita de Rousseau. Esta es la igualdad de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Para ver la tolerancia fraternal de la Revolución, habría que volver a lo sucedido en la revuelta de la Vendée. Fraternidad viene de frater, en latín hermano, como sabemos. ¿Cuándo uno era realmente hermano en la Revolución Francesa? Solo cuando se seguían los nuevos principios revolucionarios, pues de lo contrario se pasaba de ser de hermano a enemigo, como decía Rousseau. Cito a Rousseau: en lugar de reorganizar, hace falta comenzar por limpiar el aire y apartar los viejos materiales, o sea, a los vandianos fecalizados. Fin de la cita. Según lo expuso el filósofo ginebrino Rousseau, en su famosísimo Contrato Social, los hombres nacemos libres, buenos e iguales, y por un pacto social, constitutivo artificioso de la sociedad, la masa declina sus propios derechos en favor de algunos para ser gobernados.
Quien no está de acuerdo con esto queda excluido automáticamente de la vida social, perdiendo toda bondad, toda libertad, toda igualdad natural y convirtiéndose, cito, en un ser abominable que tiene todavía costumbres cristianas. Fin de la cita. Años antes, Voltaire incluso había declarado sin censura lo mismo respecto de los católicos. Como dijimos antes, la guerra entonces contra aquellos que querían ser fieles todavía a su fe, a su rey, a su patria, no era una mera guerra civil. Los fieles a Dios y al rey no podían ser considerados ni siquiera civiles, porque técnicamente no eran ciudadanos franceses, eran simplemente bestias, en palabras de los revolucionarios. La mentada fraternidad, la hermandad, solo podía darse por su parte entre los del partido. El resto era como de otra especie. Voltaire mismo lo decía. Los que no son revolucionarios son como monos, elefantes y negros, y parecen estar dotados de una pizca de razonamiento. Pero sin duda, entre todos, el elefante es el más inteligente de todos. Esto es Voltaire, literal. En fin, las citas son inacabables. La miserable concepción acerca del hombre que tenían estos filósofos, entre comillas, y la hipocresía respecto a sus ideas terminan por asquear al estudioso más neutral. Veamos entonces ahora como botón de muestra un caso para ilustrar la fraternidad y el amor a la humanidad de los dirigentes revolucionarios. Tenemos que ir para atrás porque todo esto ya es posterior. Sin duda que uno de los sinónimos que rápidamente oímos al escuchar hablar de la revolución de los derechos humanos o derechos del hombre, se trata de un documento que es la columna vertebral de la revolución y cuyo origen próximo debe ser buscado en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1776. La Asamblea Nacional, como dijimos, había autoproclamado constituyente, por lo que era necesaria una declaración de derechos. Esta misma va a ser como la nueva ley. Como introducción al gran documento se redactaron 35 artículos, de los cuales los primeros serían los programáticos. El acta de la Constitución se abrió con las siguientes decisiones, por ejemplo. El fin de la sociedad es la felicidad colectiva, decía. Segundo artículo. Los derechos naturales del hombre son la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad. Tercero. Todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. Cuarto. La ley es la expresión solemne y libre de la voluntad general. Quinto. La soberanía reside en el pueblo. De acá viene entonces esto de la soberanía popular. Fue la expresión de las ideas que venían sosteniendo los iluministas del siglo XVIII. Ya no era a Dios a quien debía rendírsele culto, sino al hombre con mayúscula. Era la religión del hombre suplantando la religión de Dios. Esta declaración de los derechos del hombre, lejos de permanecer un fenómeno francés, va a pasar a ser el gran dogma del mundo moderno, democrático y liberal. El hombre tendría a partir de ahora muchos derechos, pero pocos deberes. Es sintomático. Se habla de los derechos humanos, pero nunca se habla de los deberes humanos. Sin embargo, estas obligaciones lo obligaban a él, incluso ante el nuevo Dios de la democracia y el liberalismo, y la supuesta voluntad general expresada mediante el sufragio universal, como si realmente existiese en aquella época. Como señaló un gran crítico de la Revolución Francesa, Monseñor Frepel, la revolución, haciendo tabula rasa del pasado, puso al hombre en lugar de Dios como única fuente de todo derecho, de toda justicia, de todo poder y de toda moralidad. En nombre de la libertad de ellos, claramente, se abolieron todas las libertades concretas de aquellos que no simpatizaban con el régimen. Nada de tolerancia. El derecho a la seguridad parecía una broma pesada, ya que nunca en la historia de Francia se habían visto tantos atropellos a la seguridad jurídica. Arrestos arbitrarios, fusilamientos sin juicio previo, masacres, deportaciones en masa, y todo esto en nombre de los derechos del hombre. Ni que hablar del derecho de propiedad. Los bienes de la Iglesia, sin excepción, hasta el día de hoy, fueron expropiados completamente y todo pasó a manos de la República,
que, de más está decir, usaba el dinero para financiar las masacres de la Revolución. Hasta el día de hoy uno va a Francia, en cualquier parroquia francesa, y la parroquia, el templo en sí, no es de la iglesia, es del Estado. Se lo da en administración, como en comodato, pero para mover, y lo digo por experiencia, por haber estado, para mover simplemente o poner meramente un mínimo confesionario, uno tiene que hacer un trámite burocrático inmenso ante lo que llamamos la alcaldía. Cuando en el medio de las batallas contra la República, los pobres ciudadanos del oeste francés se les ocurrió alegar los artículos 33 y 34 de la Declaración de los Derechos del Hombre, en el que se legislaba el derecho a la resistencia y el derecho contra la opresión, la respuesta fue simplemente la guillotina. Corría el año 1790. La Asamblea Nacional Constituyente había hecho público un decreto por el que se exigía a los religiosos un juramento de fidelidad al Estado que los equiparaba casi a funcionarios públicos, mientras que los bienes eclesiásticos pasaban a ser manos del gobierno. En la ciudad de Compiègne, algunos personajes del directorio local se presentaron el 4 de agosto en el monasterio carmelita de la ciudad para hacer el inventario y juramento por firmar el acta impía. Debieron despojarse las carmelitas de sus hábitos religiosos, se dividieron en grupos y fueron combinadas a alejarse del claustro. Estaba prohibido vivir en comunidad religiosa. Estaba prohibido mostrarse públicamente como religioso, como religiosa, como sacerdote. Para el que alguna vez haya leído la historia, la vida del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, el cura de Ars, como tantos otros, fue bautizado y fue catequizado clandestinamente por sacerdotes que eran perseguidos por la Revolución Francesa. Estas monjitas carmelitas de Compiègne pasaron casi 2 años de casa en casa, de morada en morada, sin su hábito religioso, viviendo en comunidad contra lo que disponía la ley. Un día la madre priora, pudiendo reunir a todas y entendiendo el deseo de sus hijas, de querer incluso morir mártires si llegaba el momento, les propuso hacer un acto de consagración por el cual la comunidad se ofrecía en holocausto para aplacar la cólera de Dios y para que volviese la paz a la Iglesia y a Francia. De entre las monjitas, las 2 más viejitas rehusaron en un primer momento el pacto, horrorizadas por la idea de la muerte en la guillotina. Ustedes saben que la guillotina es un invento de la Revolución Francesa. No existía antes. Messier Guillotin fue el que inventó la guillotina. Había que inventar un sistema económico, rápido, eficaz, silencioso, para poder matar a la gente. En la famosa hoy todavía Plaza de la Concordia, en París, se encuentra el lugar donde estuvo la guillotina que permanentemente, hora tras hora, iba cortando la cabeza de aquellos que no pensaban igual que la revolución. En las crónicas son interesantes escuchar lo que decían los que pasaban cerca de la plaza, cerca de la guillotina. Dicen que por el olor a sangre coagulada, había chorros y chorros de sangre por la calle, era casi imposible acercarse a cuadras a la redonda de la plaza. Las monjas carmelitas de Compiègne no van a buscar la muerte, pero si llegaba, no la iban a esquivar. Iban a dar un testimonio supremo. Lo que estoy narrando se encontró retratado en una hermosísima película muy recomendable que se llama Diálogo de Carmelitas, basada en la novela de Bernanos y protagonizada por esa bellísima actriz, creo que era dinamarquesa, Ingrid Bergman, por la década del 60 o 70. Preciosa película, Diálogo de Carmelitas. La regularidad y el orden de sus extrañas vidas, que reproducían en sus domicilios lo que se podía hacer en el Carmelo, fueron poco a poco notados por los jacobinos de la ciudad, quienes rápidamente las denunciaron frente al Comité de Salud Pública, con el cargo de ser contrarias a la República. Es decir, estaban viviendo como carmelitas en las casas. ¡Qué gran pecado! ¡Qué gran delito! Las denunciaron. El régimen del terror ya era oficial. El rey había sido ejecutado. El tribunal revolucionario trabajaba sin descanso, enviando cientos y cientos de ciudadanos sospechosos a la muerte. La denuncia de las carmelitas de Compiègne decía que, pese a la prohibición, seguían viviendo en comunidad y que celebraban, cito, reuniones sospechosas, cuando rezaban el breviario, la liturgia. No, esto era una reunión sospechosa.
Guardando apariencia de legalidad, se efectuaron los registros domiciliarios de los 4 grupos de carmelitas, encontrando objetos subversivos, estampitas, estoy citando, escapularios, libros de piedad, como también incluso un retrato del rey decapitado e imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Una vez detenidas y encerradas en prisión, la prisión era un ex convento, por cierto, esperaron la decisión final. Cada día aumentaba el peligro, pero ellas se sentían cada vez más y más fuertes. Continuaban dedicadas a rezar, aprovechando esa nueva desgracia que ahora les permitía estar en comunidad como en su antiguo convento. Transcurridos unos días, el Comité de Salud Pública dio órdenes para que fuesen trasladadas a París. Era importante realizar esta matanza de carmelitas de modo público en la capital de Francia, para que todo el mundo viese como pena ejemplar que se estaba matando un convento entero por ser contrarrevolucionarias. El cumplimiento de las órdenes fue exigido en términos tales que no se admitía ningún tipo de demora. Atadas de pies y manos, las subieron 2 carretas y escoltadas por un grupo de soldados salieron para la capital. Su destino era la famosa prisión de la conserjería, la antesala de la guillotina. Al llegar, una de las más ancianas de las religiosas fue obligada a descender con un empujón desde lo alto de la carreta. Cayéndose, haciéndose un grave daño por no poder usar sus manos encadenadas, dijo: «No les guardo ningún rencor. Al contrario, les agradezco que no me hayan matado en esta caída, porque si hubiese muerto, habría perdido la oportunidad de pasar la gloria y la dicha del martirio». Como si nada hubiese ocurrido, en la conserjería prosiguieron su vida de oración, prescrita por la regla carmelitana, sin dejarse perturbar por los acontecimientos. El día 16 de julio festejaron el Día de Nuestra Señora del Monte Carmelo con el mayor de los entusiasmos. Como regalo recibieron por la tarde un aviso que compareciesen al día siguiente ante el Tribunal Revolucionario. La noticia no les impidió cantar sobre la música de la Marsellesa unos versos improvisados en los que expresaban al mismo tiempo su fe en la victoria. Por cierto, paréntesis, la famosa Marsellesa, el famoso himno entre comillas francés, por si no sabían, es la melodía, a propósito, para mofarse, de una melodía eucarística, un tantum ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui. ¿Se dan cuenta? Al día siguiente escucharon las imputaciones. Aunque separadas en diferentes casas, formaban conciliábulos contrarrevolucionarios, decían. Luego de un breve interrogatorio sin que se llamara a declarar un solo testigo, el tribunal condenó a muerte a las 16 carmelitas de Compiègne, encontrándolas culpables, cito, de organizar reuniones contrarrevolucionarias, sostener correspondencia con fanáticos católicos y guardar escritos que atentaban contra la libertad, libros de piedad. Una de las monjas, Sor Enriqueta de la Providencia, preguntó al presidente qué entendía él por la palabra fanático. Respondió: es un apego a esas creencias infantiles que son, al final, esas tontas prácticas de religión. Más claro imposible. Una hora después fueron conducidas en carreta a la Plaza del Trono. En el trayecto la gente observaba el escenario con sentimientos encontrados. Unos las insultaban, otros las admiraban, muchos callaban. Con gran tranquilidad, las religiosas entonaron cantos como si estuviesen en el claustro. El Salmo Miserere y hasta el Salve Regina. Llegadas al pie de la guillotina, entonaron el Te Deum y el Veni Creator. Una joven novicia, Sor Constanza, se arrodilló delante de la priora con la naturalidad con lo que lo hubiera hecho en el convento y le pidió su bendición y un correspondiente permiso para poder morir. Luego, cantando el salmo Laudate Dominum omnes gentes, alabado al Señor todos los pueblos, subió decidida los últimos escalones que la llevarían finalmente al cielo. Una tras otras iban cantando y subiendo la guillotina. Se repetía la escena. Al final, después de haber visto caer a todas sus hijas, la madre priora
entregó con igual generosidad su vida al Señor. Fue el día 17 de julio del año 1794. Un día para nunca olvidar la fraternidad de la Revolución Francesa. Concluyamos un poco entonces ahora con este tema. ¿Qué nos dejó la Revolución Francesa? ¿Cómo se cumplió la famosa Declaración de los Derechos del Hombre? El 24 de junio de 1793, la Asamblea Nacional adoptó una nueva constitución. El gobierno provisorio de Francia decía: será revolucionario hasta la paz. El país se encuentra en una agitación total y el terror está a la orden del día. Entonces, el terror era para traer la paz. El 17 de septiembre de ese mismo año, 1793, la ley de sospechosos, una nueva ley, generalizaba un sistema ya en funcionamiento, es decir, todo francés era potencialmente sospechoso de atentar contra la República hasta que se demostrase lo contrario. Ustedes saben que en derecho, en principio, en derecho penal y en todo derecho, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá era justamente al revés. Todo francés es justamente sospechoso de haber cometido un crimen o poder cometerlo contra la República hasta que se demuestre lo contrario. Era el régimen del terror. De hecho, se llama así en la historia de Francia. En nombre de la libertad, el 23 de noviembre de 1793, todas las iglesias de París fueron clausuradas, ejemplo que se siguió en el resto de todas las provincias francesas. El clero, que se había negado a jurar una famosa constitución sacada así llamada la Constitución Civil del Clero, por el cual tenían que ser todos como partes del gobierno, fue asesinado o simplemente deportado. Como dijimos más arriba, no solo los cristianos se vieron incluso perseguidos. En Metz, las sinagogas, los judíos, fueron devastados. En Alsacia, los libros y ornamentos judíos fueron también entregados a las llamas. En París, los efectivos del Tribunal Revolucionario se quintuplicaron. Los interrogatorios cada vez más frecuentes eliminaban el derecho de defensa para todo acusado y, por lo tanto, su presunción de inocencia. La guillotina funcionaba permanentemente, calculándose en 900 los que habían perdido ya su cabeza en un solo mes. Se calculaba que a razón de 30 guillotinados por día era lo que podía guillotinar una misma guillotina en París. Al cabo de 10 meses, la dictadura que implantaría Robespierre dejaría un saldo de 500.000 prisioneros y 16.594 guillotinados, sin contar fusilados y ahogados masivamente en embarcaciones. Solo en el año 1796, el número de sacerdotes asesinados fue de 9.683. Bastaba con ser llamado aristócrata para ser asesinado. Y eso no suponía que uno lo fuera. Sea artesano o campesino, si era un rebelde al nuevo régimen, era un aristócrata. Las estadísticas que uno lee de la Revolución Francesa son realmente inhumanas. De los guillotinados, el 31% eran obreros, el 28% eran campesinos, el 20% eran mercaderes, solo el 9% eran nobles y el 7% eclesiásticos. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Qué de crímenes se cometieron en tu nombre? Al celebrarse el bicentenario de la Revolución Francesa, en el año 1989, los periodistas reportearon a Pierre Janot, un historiador liberal y protestante, no católico, pero muy estudioso de la Revolución Francesa. Janot, entre sus palabras, dijo esto que cito: estamos celebrando la revolución de la mentira, del robo y del crimen. Esta es la verdadera trilogía de la revolución que se extendió por Europa a sangre y fuego. Cuando le preguntaron el porqué de esta extraña afirmación, respondió que había visto solo en la Vendée unos 250.000 masacrados de una población de 600.000 habitantes, un tercio de la población. Aldeas, ciudades arrasadas y quemadas, mujeres violadas y niños horriblemente destrozados. Esto es lo que festejamos, decía este autor, repito, liberal y protestante. Ensalzar la Revolución Francesa era, y es en realidad,
ir contra los pilares de lo que fue la cristiandad. Ese tiempo en que, al decir de León XIII, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. La revolución fue el gran modelo a seguir, donde Dios, la patria, la autoridad fueron suplantados por el hombre, la democracia y la libertad. Se trata de estas dos cosmovisiones en pugna, dos luchas por dos ciudades diversas, de la cual decía San Agustín. Es aquel grito que aún resuena en los oídos de Palestina. No queremos que éste reine sobre nosotros. Para esto, para implantar un régimen inhumano y antiteo, más que ateo, es que se siguen repitiendo hasta el cansancio las glorias de la Revolución Francesa, cuando en realidad debería ser olvidada y sepultada para comenzar a construir de nuevo desde sus propias ruinas. Esto fue lo que quizás no se conoce demasiado de la otra cara de la verdadera Revolución Francesa.